2.1, 2.2. ¿Dónde es cierto? Bueno, pues ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Desde Alternancia Juvenil por México les damos la más cordial bienvenida al joven que nos representa, mejor dicho, en Rusia, llamado Vladimir Petrov. Es un joven de 23 años que ha concursado en diferentes recintos importantes a nivel nacional e internacional, como el Palacio de Bellas Artes aquí en México, el Auditorio Blas Galindo en el Centro Nacional de las Artes y diferentes, de nuevo, recintos culturales en Rusia, España, Estados Unidos, por mencionar algunos países. El motivo de este conversatorio es prácticamente acercar a los jóvenes mexicanos y de otros países a, lo que hace realmente un músico, sobre todo en una de las mejores escuelas del mundo, en el Conservatorio de Música de Rusia, y para que, pues se terminen de quitar estos estigmas o prejuicios de que en primera la música o el quehacer musical o artístico es un mero hobby o incluso un complemento didáctico. Incluso en México se está implementando o se ha implementado a lo largo de los años, por ejemplo, que los chicos toquen la flauta dulce, pero con el fin de que, pues meramente entretenimiento y no se le da un respeto al quehacer musical, a la dignidad del artista. Entonces, pues este conversatorio invita a los jóvenes que están aquí presentes a que pregunten sus dudas de qué realmente hace un músico, cuántas horas son realmente necesarias para estudiar, si vale la pena estudiar 8 horas de seguido o mejor dividir, no sé, 2 de técnica, 2 de calentamiento y demás. Prácticamente es para que, pues los casi 10, 9 participantes que están aquí presentes puedan, en primera, pues conocer la trayectoria de un joven ruso mexicano que a la fecha pues representa a ambos países de una manera extraordinaria. Y en segunda, pues recalcando esta situación de la difusión y gestión cultural que tanto nos hace falta en un país en el que lamentablemente se están cortando de manera monstruosa los presupuestos y recursos a la cultura. Ahora bien, invito a todos los participantes a que prendan sus cámaras para que este conversatorio logre cumplir con uno de sus objetivos, que es el intercambio humano de palabras e ideas. Me gustaría también iniciar, hace unos momentos Vladimir nos contaba un poquito de su historia, no sé si quieras agregar algo más, o bien que alguna de nuestras compañeras que ya tienen su cámara encendida, como Sara o Valeria, pueda hacer alguna pregunta, interactuar con el invitado para que esto sea más didáctico. Pues sí, podemos empezar con las preguntas. No muerde, se los prometo. Lo que sea. También por el tiempo, por el cambio de horario, son las 12:30, ¿verdad? En México. Bastante temprano para jueves. Pero, bueno. Digo, ya son casi vacaciones. Yo no creo que sea tan Sí. tarde, tan temprano, es mediodía. Más bien allá en Rusia son las 9:30, ¿no? Es complicado. 9:30. Hoy tuve 2 conciertos. Hoy tuve 2 conciertos en la sala Rachmaninoff del conservatorio. Fue el Maratón Beethoven. Igual, que duró justamente 4 días. Hoy es el 4º día. Y se tocaba de 11 de la mañana a 10 de la noche. Pura música de Beethoven. 4 conciertos por día. Muchísimos participantes. Y sonó toda la música de cámara que escribió el compositor. Así que fue algo grandioso. Y justamente acaba hoy a la medianoche. Presencial. Muy bien, creo. Bueno, presencial, 25% de auditorio que se podía llenar.
Creo que Carolina prendió su micrófono esporádicamente. No sé si quieras preguntar algo, ¿no? Bueno, a ver, no, fue por accidente. Bueno, Correcto. yo creo que voy a empezar con una pregunta, a ver si las demás chicas, chicos se emocionan, se Claro. motivan. Eh, pues vaya, tú como estuviste mencionando en un inicio, pues estuviste viviendo en México y en Rusia. ¿Cuál crees que sea como ese factor fundamental que haga la diferencia, por ejemplo, en la docencia y enseñanza musical en México? Es decir, hay demasiados compositores o incluso maestros rusos que he escuchado que dicen que México tiene un talento exorbitante, pero lo que hace falta son recursos, disciplina y todo eso. ¿Tú coincides con ellos o tú crees que, pues vaya, es una cuestión más bien de disposición de los jóvenes a estudiar, que pues, en México no hay una cultura de disciplina muy marcada, que digamos, o tú cómo ves ese contraste cultural, ¿no? O por ejemplo, cuando mencionabas que viviste prácticamente 10 años de tu vida aquí en México y después te fuiste a vivir a Rusia prácticamente, ¿cómo fue ese choque cultural? ¿Fue muy severo? ¿Ya lo veías venir? ¿No? Bueno, la diferencia es, bueno, hay mucha diferencia, por supuesto, pero con respecto a la educación, bueno, mi respuesta es fácil. Las condiciones son completamente distintas y lo que le falta a México es nada más tiempo, porque se hace mucho por la cultura en México, en algunas áreas hasta más que a veces en Rusia. Pero lo que pasa es que en Rusia toda esta historia musical, aparte de los compositores, la educación profesional empezó mucho antes. Y todo se pudo organizar desde un principio muy um, sistemático, que digamos, porque desde un principio, cuando la educación era, o sea, no había escuelas, la educación era en casa. Los aristócratas estudiaban en casa, los compositores mismos daban clases particulares, pero hasta en ese entonces hubo o sea, llegó un maestro pianista, John Field, que fue discípulo de Scarlatti, fue hace más de 200 años, y se quedó en Moscú y empezó a promocionar, empezó a difundir la educación profesional muy activamente, y desde entonces alumnos o sea, se fueron multiplicando. Y pues esto es lo único que le faltó, bueno, no faltó, es tiempo. Yo creo que sucederá algún colapso en algún tiempo, cuando muchos maestros esta idea de formar algo grande, sistemático, profesional llegue hasta el gobierno y se logren formar escuelas de música uh, en franquicias, que digamos. um, pero bajo el gobierno. Esa es la única diferencia. Um, sobre el choque cultural y disciplina. Bueno, en cualquier chico no le gusta estudiar horas y horas en el piano.
ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Rusia. Así que disciplina, bueno, eso no tiene nada que ver con la cultura. Bueno, tal vez en China sea algo diferente. No tuve la oportunidad aún de sentir esa, aunque no sé si sea por cultura o nada más porque porque, bueno, hay muchos chinos aquí en Moscú, en el conservatorio, que se la pasan estudiando, bueno, 12 horas al día, que es algo, no creo que sea algo muy natural, pero sí, supongo que es por cultura, porque realmente no logran mucho estando estudiando 12 horas. Eso no es lo importante. Choque cultural, además del ambiente, mucha competencia. Más que cultura, ese fue el choque principal que sentí y tuve que superar desde un principio porque junto a mí estudiaban gente como yo y mucho mejor que yo, así que eso me ayudó mucho a aprender de ellos, a cómo es que trabajan, cómo es que trabajar, porque trabajaron así desde pequeños y yo nunca trabajé a ese nivel y en ese nivel y no tuve, pues sí, eso mismo, no tuve el ambiente necesario para levantarme cada día a trabajar. Fue algo muy duro, pero bueno, logré o sea, los frutos que, ¿cómo decirlo? El resultado de esta competencia no pudo ser sobre, ¿cómo decirlo? Bueno, la idea es que la competencia me ayudó mucho a superar mis retos. Bien, es muy interesante escuchar eso, ¿no? La competencia como algo motivador y no algo que haga decaer el ánimo. Pero bueno, por Facebook, Adrián Valdés nos hace la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de empezar desde cero a tocar un instrumento? ¿Qué responderías? La mejor forma, quién sabe la verdad. Depende todo del maestro, de los primeros, de las primeras clases. Realmente, si uno empieza mal, o sea, si el maestro le hace pensar al alumno que es algo difícil, no creo que resultará algo positivo. Esa es la fórmula. Si les pesan las clases, significa que no, el maestro no tiene tanta experiencia o ya tiene tanta experiencia que pues no quiere. O sea, eso pasa en Rusia, más que nada. Uh, todos los profesores, los mejores profesores, no se toman el tiempo de ponerse enfrente del alumno. Ya son tan chidos ellos, son profesores mundialmente reconocidos que es algo bastante difícil platicar con ellos, digamos, porque pesa mucho, o sea, ellos pueden decir que tocas mal o
necesitas estudiar más, o sea, es un poco motivador. Así que mi respuesta es, para un principiante todo tiene que sentirse fácil y eso depende solo del maestro, de la forma en la que le explica todo. Ya en un nivel principiante plus, digamos, principiante avanzado, ya pueden aparecer dificultades individuales. Eso ya depende del maestro, por supuesto, pero las dificultades ya, o sea, ya empieza, hay muchos factores. Ahí sí, disciplina y tolerancia. Muy bien, pues muchas gracias por la pronta respuesta. Eh, Manuel Acuña García también nos pregunta por aquí, ¿cree que Uh-huh. está una edad adecuada para empezar a tocar un instrumento? Entre antes mejor, por la única razón que, bueno, voy a comparar a la música con el deporte. Nuestro cuerpo se desarrolla conforme a lo que estamos haciendo. Los atletas, si practican básquetbol, entonces cuando crezcan, sus brazos serán, bueno, eso ya es fisiología, pero los músculos se desarrollan junto con lo que estamos haciendo, así que entre antes mejor es por eso. Yo, por ejemplo, ya nunca podré tocar adecuadamente el violín, porque, y no porque no lo entiendo, o sea, musicalmente estoy suficientemente desarrollado y tengo la tolerancia necesaria, tengo la disciplina necesaria, pero será muy difícil porque mis músculos ya, o sea, todo, ¿cómo se llaman? Los ligamentos, todo, mi espalda, todo fue desarrollado para tocar el piano. Así que, bueno, hay, por ejemplo, hay reglas aquí en Rusia que no son totalmente 100% correctos porque, aparte, es todo individual. Pero, por ejemplo, los alientos, o sea, la trompeta, el corno y todos los, ¿cómo se llaman? Sí, todos los alientos pueden empezar a estudiar a los 13, 14 años, y eso es una edad ideal. Uh, Cantantes llegan a empezar a los 18 años, a los 20 o hasta más. Para las cuerdas y para el piano, bueno, muy temprano, no sé si sea, o sea, algunos creen que se empiezan a los 3 4 años, superarán a todos y tendrán 3 años, 4 años de adelanto. No es así. Bueno, lo ideal sería 8 9 años, pero como ya dije, crecemos hasta los 18 19 años físicamente, así que empezando aunque sea los 13 14 años, uh, se puede lograr mucho resultado. Pero ahorita me viene a la mente gente que empezó a los 18 años y ahorita están estudiando una persona está estudiando en el conservatorio conmigo y otro en la Academia Gnesin
Y él empezó justamente a los 19 años, creo, y está tocando el mismo repertorio que todos los que empezaron a los 6 años. Así que, bueno, realmente no hay reglas y importa mucho la naturaleza. Bueno, sí, no importa a qué edad empieces, pero se facilitará más a cualquier persona que empiece antes. O sea, el resultado, el resultado será el mismo, pero con menos, o sea, tardarán menos si empiezas antes. Bueno, pues muchas gracias. Pues alguna de las chicas que tienen la cámara prendida tienen alguna pregunta, curiosidad que preguntar. Bueno, en mi caso yo me voy a atrever a decir que ahora sí ya tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas, pero vamos poco a poco. Primero que nada, un gusto. Mi nombre es Sara Larrieta y bueno, me gustaría saber, es creo que una pregunta algo personal, pero ¿qué fue en sí el detonante que dijiste, necesito estudiar música porque quiero llegar a tal lugar? O sea, me gustaría saber cuál fue el detonante y cuál es tu meta. Uh-huh. Es algo interesante porque, como ya platiqué en el principio de este conversatorio, pero no estábamos en línea, que yo empecé a estudiar a los 6 años, casi 6 años, no no porque quería hacerlo. De hecho, ni siquiera pensaba en hacerlo. Mis papás solo querían que tuviera este, que digamos, una educación general musical, sin fines de que llegue a algo hasta profesional. Nada que ver. Después se me empezó a facilitar. Aún así, solo disfrutaba el salir a los pequeños escenarios los que tenía la oportunidad de tocar. Después concursos, pero de por sí el amor por la música llegó mucho más tarde, a los 13 años tal vez. Bueno, amor que digamos que no podía imaginarme la vida sin la música. Pero ahorita que recuerdo, sí, estando muy chiquito, 7, 8 años, yo me dormía escuchando el tercer concierto de Beethoven ¿cómo se llama? En un aparato así portátil que fue hace 15 años, o sea, yo ponía el disco, era Richter, Stanislav Richter, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, con Furtwängler conduciendo. Y yo no entendía mucho, pero sentía que esta música llega más allá de lo que podemos ver, que es un cosmos, es todo un... todo un sí, todo un cosmos que no puede no... ¿cómo se llama? No sorprenderte. Así que esta idea de explorar todo este mundo, creo que sí, esa idea nos emociona a todos los músicos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna otra curiosidad
no para no plantear otra cuestión. Curiosidad. Sí, pregunta, o es que las veo un poco tímidas a las chicas. Ah, bueno, Daniel Ramírez por el chat pregunta, ¿cómo se ve Ujú. en Rusia la carrera de músico? En México es muy común escuchar que si estudias música no vas a tener trabajo. ¿Por qué se ha desprestigiado la carrera de un músico? Oh, no, pregunta incómoda. Eso dicen de México. Sí, es bastante común que, por eso mencionaba en un inicio que en México a la música se le considera prácticamente un hobby o un complemento educativo. Jamás se le ha considerado como tal una carrera. Qué interesante. Voy a contestarlo y voy a seguir pensándolo después. De hecho, cuando vivía Schumann, Beethoven, Chopin, Liszt, o sea, el siglo XIX, Tchaikovsky, o sea, la música siempre se consideró como un hobby. Y de hecho todos ellos, bueno, casi todos los compositores del siglo XIX, tuvieron casi todos algo que ver con la ley. O sea, primero estudiaban ley y eran abogados, ¿se imaginan? Este, Schumann, Schumann, un genio compositor, siendo abogado. Sí, Tchaikovsky, el genio Tchaikovsky igual era abogado. Eh, pero bueno, en Rusia, bueno, no sé, no creo que en México sea así, porque por la razón que no son tantas, o sea, no es tanta cantidad de músicos comparando con Rusia. Realmente en Rusia son tantos los músicos, o sea, solo en Moscú hay 160 escuelas de música, no en el estado, solo en la ciudad. Hay 160 escuelas de música uh, y universidades solo de música, ¿no? Como, o sea, más de 10 seguro, 15, 20 tal vez universidades, solo en una ciudad. Y en el estado, cientos más. O sea, ¿se imaginan cuántos músicos? Bueno, después de las escuelas no todos llegan al mundo profesional, pero, uh, o sea, por la cantidad, sí, hay dificultades en Rusia. Uh, pero aún así, todos llegan a tener trabajo, pero sí, no siempre prestigioso. Mm, Puedo decir muy poco. Realmente, a decir verdad, la vida de un músico no es fácil. Y en un punto de vida, aún estudiando, uh, todos empiezan a entenderlo, pero no dejan de estudiar música. Así que, porque, pues como ya dije, es todo un mundo en el que te pierdes y pues por la vida, o sea, vives la vida cotidiana mmm, con, con esta cobija musical y pues nadie quiere perdérselo. Cuestión profesional. Yo creo que en México la dinámica es más positiva respecto a eso. Así que no sé por qué tienden a decir eso. Nada más por la cantidad. O sea, en México no son tantos los músicos. O sea, orquestas, sí, tal vez no hay tantas comparando con Rusia.
porque en Moscú tenemos uf, docenas de orquestas, o sea, sí, hay mucho trabajo. Pero aún así, o sea, he encontrado músicos en México que no logren encontrar um, su lugar en la vida profesional. Puede ser al principio algo difícil, pero realmente en México sí no he encontrado. En Rusia sí he encontrado gente que no puede encontrar su lugar. En México no. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Qué interesante e impactante dato de que en la ciudad de Moscú hay más de 160 escuelas, cuando en la Ciudad de México a duras penas hay 4: la Escuela Superior de Música, el Conservatorio Nacional de Música, la Facultad de Música de la UNAM y la Olin Listi, las más reconocidas e importantes del país, solamente las de México. Y México me parece, así en toda su extensión, las 32 entidades, me parece que son a lo máximo 100 escuelas para una población de casi 30 millones de jóvenes. Entonces, el contraste demográfico es sensacional, o sea, wow. Pero bueno, Carolina López Gómez nos pregunta vía chat, ¿qué mensaje podrías compartir con los jóvenes músicos para motivar a que exista el reconocimiento de la música como una actividad más allá de que sea un simple hobby, ya que también se utiliza como un tipo de terapia? Y la pregunta fue, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo aconsejar? Sí, ¿qué mensaje podrías dar? No, no sé si sea verdad, porque, bueno, exactamente por la razón que no hay tantas escuelas, no hay tantos teatros, por la razón que no se ve tanto en la comunidad, por eso la gente tiende a pensar, y los padres tienden a pensar que no es algo importante y no vale la pena estudiar y gastar tanto tiempo y vida en eso. Puedo entenderlo. Ah, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo motivar? Yo pienso que hasta la gente que piensa así no puede vivir sin la música. O sea, otra cosa es que no entiende que detrás de la música hay tanto trabajo, aunque yo quiero creer que no son tantas, no es tanta la cantidad de gente que piensa así. Pero la razón por la que estudiamos música es que nos llega al corazón y queremos que le llegue al auditorio, aunque sea, o sea, yo, por ejemplo, el martes toqué en el primer concierto del día, que fue a las 11 de la mañana, y la sala es como de 800 personas, creo, 800,000 personas. Se puede, ahora el gobierno dijo que se puede juntar solo el 25% de la sala, pero llegaron 6 personas realmente. Y aún así, lo disfruté muchísimo, porque hasta tocando para una o dos personas es algo padrísimo, porque no somos, o sea, no sé si tenga que explicarlo. Este diálogo bueno, sí, monólogo, lo que podemos expresar con la música nunca podremos expresar con las palabras. Es un idioma realmente universal que le llega a cualquier nacionalidad, a cualquier cultura del mundo.
Y pues eso es lo que me motiva a mí, a mis colegas. Eso es la razón por la que tocamos música. Y si a alguien no le interesa, pues que no les interese. Habrá cientos de otras personas a las que dará mucho por tener, lograr tener, o sea, estar en parte de este mundo musical. Muchas gracias. Vía Facebook, Alan Pérez Escutia pregunta, ¿qué te gustaría aportar a la música o qué te gustaría cambiar de la música? No sé, ¿qué se podría cambiar? Bueno, justamente en la cuestión de organización musical académica, en México se podría hacer muchas cosas. Por ejemplo, montando escuelas, organizándolas, trayendo maestros de todo el mundo, educando a generaciones y generaciones, a nuevas generaciones, desde chicos. Sería algo grandioso y realmente creo que la comunidad ¿cómo explicarlo? Sí, la comunidad se contaminará, se contaminará de, ¿cómo explicarlo? De buena vibra. Bueno, estamos diciendo de un largo plazo, pero bueno, eso es lo que se podría cambiar en la música. ¿Qué podría aportar? Es lo mismo. Quisiera en un futuro tener la autoridad necesaria para en realidad empezar este proceso de desarrollo musical educativo más parecido a lo que he vivido yo aquí en Rusia, en México. Muchísimas gracias. Otra pregunta que menciona Alejandro, ¿qué es mejor? ¿Lanzarse de mochilero, es decir, salir de la zona de confort, buscando fama o persistir en el lugar de origen esperando a que alguien te encuentre? Ahora sí, creo que se refiere a estos cazadores de talentos que andan por ahí paseando a ver quién sí es bueno, quién no, pero... Pero fueron dos opciones o tres. Fueron dos. La primera se Pero, refiere sí. a aventarse, a salir de la zona de confort, y la segunda, pues esperarse ahí mirando, ¿no? A ver quién te ve talento, ¿no? Pues en mi experiencia, por supuesto, la primera opción. Aunque pueda ser un fracaso, y claro que eso es lo que nos intimida mucho. En un principio pensamos que no queremos fracasar, pero realmente los fracasos se olvidan. Y después de un fracaso puede llegar otro, pero luego puede llegar gloria. Así que realmente en mi vida lo más que he logrado fue saliendo de la zona de confort. Porque,
bueno, llegando a Chelyabinsk, a la ciudad en la que a la que me moví a los 13 años después de México. Bueno, esa salida de zona de confort no lo vamos a contar, pero luego sí quería llegar a Moscú. Y para llegar a esa meta, tuve que, en el año 2012, tenía apenas 15 años y tuve que viajar solo a Moscú a presentarme a diferentes maestros, diferentes escuelas. Llegué a una ciudad gigante, a edificios en los que nadie me esperaba. Fue algo muy difícil, muy intimidante, pero gracias a ello, y realmente recibí de todos lados, recibí negación. Y regresé sin nada a Chelyabinsk, pero el maestro, mi otro maestro, Valery Pisetsky, que me negó desde un principio, resultó que en algo que llegó a Chelyabinsk, y logré tomar otra clase con él, y logré tomarla solamente porque él ya me había visto hace algunos meses, y pues esa es mi respuesta. Saliendo de la zona de confort, pude tener otra oportunidad, y esta vez mi futuro maestro, me dijo que sí tengo el potencial de pasar los exámenes en la Escuela Central de Música, y que él podría ayudarme. Así que, por supuestamente, la primera. Conozco muy poca gente que, no haciendo nada, logró algo en esta vida. Sí pasa eso, pero no creo que ¿cómo se dice en español? Cuando, ¿cómo se llama? En el casino, ¿qué hace la gente? Ellos Lanzan apostan. Sí. No creo que hay que apostar a esa opción. Claro, me parece muy buena respuesta. Como dicen por ahí, cada quien es arquitecto de su destino. Pero sí, ya lo dije, lo quiero repetir. La única razón por la que no tenemos miedo, que no nos arriesgamos, es porque tenemos miedo del fracaso. Y de veras pasa el fracaso. Pero, como ya dije, eso se olvida, y todos los demás lo olvidarán. Pero tú tomarás el intento. Eso es lo importante. Muy bien, de nuevo, muy buena respuesta. Pues voy a seguir invitando a los chavos que están aquí adentro en el Zoom a que den sus respuestas, sus preguntas, que ellos mismos Lo que sea. ¿No? Daniel Ramírez tiene otra. ¿Consideras que se le puede llamar músico a una persona que ejecuta un instrumento, pero que no estudió una carrera musical? Duda existencial de muchos. Por supuesto que sí. Un músico... Lo que pasa es que un músico es algo más allá de un instrumento. Por ejemplo, hasta donde yo sé,
grupos como, o sea, Paul McCartney, no estoy seguro que estudió algún día música, pero es un genio. Desde un principio, o sea, me imagino que no teniendo aún a los Beatles y amigos musicales, él tuvo esa uh, sensación de la vida, esa perspectiva de la vida de la forma musical, y él podía nada más cantarlo de la forma en la que le llegaba, o sea, no, tal vez no entendía, pero no entendía lo que hacía, pero uh, lograba esa sensación muy, esa sensibilidad de la música. Hay gente muy artística que realmente, o sea, si hablamos del piano, ellos pueden realmente en una nota lograr expresar una idea. La música es sonido, no tiene que ser necesariamente organizado. Son sonidos con lo que se puede expresar lo que sea, enojo, amor, felicidad, tristeza. Así que la música realmente viene dentro, y el instrumento nada más una forma de expresión. Así que no tienes que dudar. Bien, de hecho, no sé si lo sepas, Daniel, pero casi todos los músicos de música mexicana, por ejemplo, o música tradicional, son Así es. autodidactas, ¿sabes? Es una tradición prácticamente oral de familias enteras que se dedican a enseñarle a sus nietos, hijos y demás cómo tocar un instrumento, la técnica y todo eso. Por ejemplo, Vladimir no me lo va a poder negar, no es lo mismo como toca, por ejemplo, un violinista ruso a cómo toca un violinista mexicano que toca música tradicional veracruzana. Por supuesto. Por supuesto, y no va a ser nada profesional lo que hace, tal vez, sí, del músico folclórico, pero el efecto, la idea musical será, o sea, no con todos, por supuesto, pero muchas veces he visto músicos así no profesionales que eh, después de los que sientes la misma sensación de alivio, tal vez, o sea, te lleva la música, aunque nunca estuvieron. Vientos. Aquí en Facebook nuevamente Emanuela Acuña García pregunta, ¿una persona que practica música por su cuenta propia puede llegar a ser mejor músico que un estudiante de música de alguna institución? ¿O considera que está mejor preparado que alguien que tomó clases, que estudió una carrera musical? Muy poco probable, pero bueno, realmente hay que ser un genio. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX y antes, siglo XVIII, o sea, realmente Mendelssohn, por ejemplo, no tuvo muchas clases que digamos, o sea, bueno, autodidacto, que creo que casi imposible. Pero esos compositores que todos nosotros conocemos realmente lograron lo que lograron casi sin, o sea, les dieron el impulso al principio, profesionales, maestros profesionales, pero después sí, ya
fueron por su cuenta. Pero desde un principio, autodidactos, imposible. Muy bien. Bueno, aquí en el chat tenemos otras 2 preguntas. Como son muy cortas, las voy a leer al mismo tiempo. Bueno, una después de otra. ¿Cómo es la vida social de un músico? ¿Qué has tenido que sacrificar por esta carrera? La primera pregunta fue, ¿Cómo es la vida social de un músico? la vida social de un músico es muy divertida, porque la pasamos entre músicos, así que, pues como la vida de los actores, artistas es muy bohémica, digamos, en la forma de, bohémica en la forma de sentir el mundo, muy, muy divertida. Así, es una vida de mucha risa y mucho relajo. Es algo muy extraño porque vivimos con disciplina, o sea, es lo que hacemos cada día, sí, disciplina, pero tal vez ese es el balance, porque desde chiquitos nos obligaban a estudiar, o algo nos obligaba a estudiar cada día, así que en un punto llegamos a entender que pues sí, perdimos mucho tiempo estando estudiando, así que realmente hay bastante relajo entre los músicos y poca disciplina, eso es lo extraño. O sea, hay mucha disciplina en el instrumento y fuera del instrumento no la hay. Así que tuve que sacrificar. Desde mi perspectiva de hoy, desde mi perspectiva ya no se siente tanto el sacrificio, pero objetivamente pues realmente sí pude pasar el tiempo con amigos, sí, iba al cine, amo el cine, pues hacía lo que todos hacen, pero mucho menos. Pero sí lo hacía, así que no creo que sea un gran sacrificio. El sacrificio fue el tiempo, que, o sea, me paraba, estando en Rusia, me despertaba a las 5:30 de la mañana para empezar a estudiar a las 6 de la mañana. La escuela abría a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana desayunaba, regresaba a la escuela y hasta las 2 del día, no, hasta la 1. Después comía y a las 2 empezaban las clases, hasta las 7 aproximadamente, 7, 8 de la tarde, y de 8 a 10 otra vez a estudiar. No sé si sea sacrificio porque me la pasaba bien. O sea, tenía una meta muy presente, sabía lo que tengo que hacer y, o sea, veía a mis compañeros en Rusia igual. O sea, yo trataba mucho en hacer lo que ellos hacían, porque ellos estaban en este ritmo desde los 6 años, estudiando en esa escuela central de música. Así que ellos hacían todas las tareas que, digamos, en un par de horas y se iban a hacer el relajo. Yo no lo hacía, pero sí, realmente, objetivamente, sacrificio. El mayor sacrificio fue dejar a mis padres y mi hermano muy lejos, en México.
pero supongo que mis padres hicieron, o sea, para mis padres el sacrificio fue mucho mayor. Supongo que sí. Qué interesante perspectiva. Yo te puedo confirmar que la vida de un músico es muy social. Por ejemplo, como bien dice, podemos pasar más de 8 horas estudiando o en ensayos con orquesta y coro, pero después de eso, pues nos vamos a tomar algo. Entre los descansos siempre estamos chacoteando, platicando, en el chisme. Entonces, la vida de un músico jamás va a ser aburrida, siempre es un subir y bajar, perdón, de emociones, de actividades y demás, así como hay días que dices, pues sabes que no tengo ganas de tocar y el otro día estás tocando más de 12 horas al día, y pasa, y pasa. Entonces, quien diga que los músicos somos seres asociales, muy serios y demás, definitivamente está en lo incorrecto o conoce a una persona músico muy diferente al promedio, ¿no? Es que realmente puede ser así porque los días en el que estudias 12 horas al día, pues vienen, te dicen, vamos al parque, vamos a no sé a dónde, y tú dices, no, 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 estoy estudiando. Así que, bueno, en parte sí somos sociales porque cuando nos profundizamos en, en este mundo musical, sí, no existe nada más. Así que, pero, pero con los años encontramos el balance. ¿Algo más? Yo también tengo una pregunta. ¿En qué auditorio sientes más emoción tocar? Ya sé que tú como músico sí tienes esa disposición de que no me importa que sean una o dos personas, yo quiero que alguien entienda mi música, la sienta, ¿no? Me Uh-huh. escuche. Pero, por ejemplo, ¿dónde se siente más padre tocar, por ejemplo, en la sala principal de Bellas Artes o en un auditorio pequeño como el Blas Galindo? No sé, la sensación es diferente, es igual, ¿qué cambios notas? La materia, por supuesto, es muy distinta y, bueno, obviamente el espacio se siente muy diferente y la cantidad de personas, por supuesto, si llenamos un espacio chiquito y un espacio gigante, se sentirá muy diferente por razones obvias. Pero en un film realmente pasa lo mismo. Y el diálogo puede ser, o sea, yo le mando al público lo que siento uh, con la música y el público me regresa. No sé cómo sucede eso, o no sé si sea real, pero yo siento, y no siempre lo siento, así que tiendo a pensar que es real. Hay gente que escucha y eso se siente, y hay gente que pues no logra escucharlo o soy yo el que no logra expresar correctamente en esa presentación. Así que, por supuesto que en la sala principal de Bellas Artes es algo súper especial, súper especial presentarme. No voy a explicarlo, o sea, cualquier persona, hasta no músico, puede imaginarse qué es lo que se debe sentir estando en un escenario grande, pero siendo un artista, un músico, que lo que hacemos es transmitir sentimientos, expresión, como tú dijiste, hasta para una persona que escucha y que te devuelve esa energía que le regalaste, pues eso cuesta mucho. Así que no importa, es un auditorio chiquito. Lo importante es la acústica. Realmente, sí, al auditorio chiquito tiene acústica como en una oficina o en un salón, un cuarto. Es algo, es difícil, o sea, sonará feo,
Ah, nada más eso. Pero si hay acústica que tiene reverberación, ahí sí ya no importa, es una ola chiquita o grande. Muy bien. Por ahora ya no. Bueno, por ahora no me salen más preguntas. No sé si alguna de ustedes tenga alguna otra o ya O podemos con nadie. un poquito esto. Me imagino que ya en Rusia ya casi son las 12 de la noche. Este, No sé, supongo que es más de las 11. Sí. para que no te regañen tus vecinos de con quién andas chacoteando, ¿no? No, vecinos de otros apartamentos. Así que no, no creo que hable tan fuerte como para que me escuchen. ¿Alguna última pregunta? Amigos, O a ver, ¿cuál es la obra más complicada o compleja que alguna vez hayas interpretado? creo que la obra más compleja escrita, o sea, tuve la meta desde hace 8 años. Me la puse y marzo, el 2 de marzo, la interpreté en un concierto. Es la Fantasía Española de Franz Liszt. Creo que es la obra más difícil técnicamente que haya sido escrita para el piano. La quería tocar, o sea, deportivamente quería ponerme una meta de poder tocarla. La toqué más o menos. Voy a seguir estudiando para uh, lograr el nivel necesario. Pero aparte de que es muy difícil, tiene momentos, mm, tiene esos momentos que valen la pena. Así que, bueno, y aparte de eso, nadie toca esta composición, así que quiero apostar a que esta obra podría ser algo exclusivo mío, que digamos. Ok. Daniel, te veo muy interesado en el tema, me da muchísimo gusto. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Qué tan exigentes pueden ser los profesores en una escuela de música? Tomo de referencia la película de Whiplash, si es que la has visto. Sí, la he visto. Pueden llegar a ser así de exigentes. La mayor parte de los alumnos dejan de estudiar música después de maestros así. Uh, Muy poca gente, realmente muy poca gente puede superarlo. Y en mi opinión, ni un maestro debe ser así. O sea, la autoridad y la exigencia no tiene que lograrse por gritos. O sea, es una estupidez. Pero sí, pueden ser muy exigentes, más en la escuela, sí, porque entre más grande seas, mmm, desafortunadamente, porque como yo empecé, yo llegué a Rusia bastante, bueno, no bastante, o sea, más tarde que mis compañeros que estudiaron desde chiquitos en este sistema. Yo, entrando a la universidad, aún sentía la falta de que estén conmigo como con un alumno, así estudiando cada nota, pero el problema es que ya estando en la universidad, tal vez como en cualquier profesión, sí, ya se pierde este trabajo individual con cada quien.
te empiezas a sentir más ya adulto, ya no se trabaja tanto, ya no, no hay tanta exigencia, ya estás francamente solo en esta profesión. En la escuela sí, bueno, ya te contesté, sí pueden llegar a ser tan exigentes y gritones como en la película Whiplash. Sí, también por experiencia propia, hay maestros que son muy empáticos, muy humanos, ¿no? Y si tienes problemas y demás, pues sí te escuchan, incluso te cambian las fechas de exámenes y todo eso. Por ejemplo, yo hace unos años me corté la mano, no sé si se alcanza a ver. Ujú. Pero bueno, ¿no? Tenía 7 puntos, tenía la mano así enyesada prácticamente, bueno, todo un relajo. Y había maestros que pues aún así me hicieron tocar casi con los puntos en la mano, o sea, sí fue muy doloroso. Más allá del hecho de que tus maestros no te apoyen, el hecho de tener aquí 2 puntos y no poder mover la mano. Y había maestros que de plano me pusieron, ¿sabes qué? Si quieres te pongo 6, pero pues ya no te angusties tanto, o sea, no fue tu culpa lastimarte así, ¿no? Fue un accidente bastante fuerte. Sí, una historia sin apellidos ni nada. Un colega mío que yo conozco específicamente, es 2 años mayor que yo, lo denunció su alumno por ser así de exigente. Supongo que fue algo parecido a una escena de Whiplash. O sea, sí, sé que es muy emocional, pero es un profesional muy grande, pero una alumna lo denunció por ser bastante agresivo, aunque, o sea, estoy seguro que, o sea, no hubo nada. O sea, sí, viendo una escena de Whiplash, bastante agresivo. O sea, pero lo denunciaron y unas semanas la pasó en la cárcel. Así que sí, muy exigentes. Vaya, qué historias, qué historias. Bueno, aquí Adrián Valdés nos pregunta, ¿algún consejo o recomendación que te gustaría darnos como oyentes? ¿Como quién? Como oyentes, por ejemplo, Ah, como público asistente y todo eso. ay, ay, ay. Mm, sí, sí, pudiera dar un consejo. Yendo a un concierto de música, yo creo que cualquier música, pero estando en un concierto de música popular, rock, eso sucede naturalmente, que empiezas a sentir la música, o sea, te lleva la música y, o sea, sí, no tienes que hacer sinceramente nada para que eso pase. Uh, en la música académica, clásica, al contrario, no haciendo nada, nada más estando ahí escuchando, no creo que se logre algo, y si se duerme una persona, no siempre es porque el artista es malo, sino que, o sea, yo pienso que el artista está trabajando en el escenario. Así que el oyente también tiene que ir al concierto teniendo esa idea de que también tiene que intentar, o sea, no quiero, o sea, es trabajo del alma. Uh, Intentar entender, descifrar esos sonidos y traducirlos al idioma de los sentimientos. O sea, también es trabajo. Uh, esa es, uh, ese es mi consejo.
no pensar que es un pasatiempo como en el cine. Aunque hay cine en el que se tiene que pensar igual. En efecto, hay que recordar que el cine también es considerado como una bella arte y que también merece el mismo respeto que cualquier otra. Y también Alejandro nos pregunta qué género de música es de tu preferencia por encima del instrumento. Creo que se refiere cuál es tu género favorito, además del Ujú. piano. Um, Género, realmente todo lo que se hace con mucho talento ah, me fascina y bueno, a cualquier persona le fascina. Y puede ser géneros muy diferentes hasta si digo ahorita que no me gusta y un fan de ese género de repente me enseña a una composición o un álbum que está hecho sumamente talentoso y con mucha alma, o sea, sí voy a decir que me gusta, porque voy a apreciarlo. Pero realmente lo que yo escucho es, por ejemplo, Queen y Freddie Mercury es, o sea, para mí Freddie Mercury es Dios, Dios en la música de rock, porque es una persona, es un músico uh, que me sigue enseñando realmente de cómo, o sea, lo que hace él, trato de aprender de él, de muchas cuestiones. Jeff Buckley, que es más, murió al final del siglo pasado. Es algo, creo que balada, o sea, no sé ni qué género es, más experimental, muy, o sea, es guitarrista, tenía su grupo, uh, tiene muchos covers, mucha improvisación, o sea, como músico también lo admiro mucho. Uh, Música de Radiohead, música de Coldplay, o sea, realmente no entiendo mucho de los géneros, ustedes ayúdenme, pero estos son los grupos que realmente me fascinan mucho. Pues creo que Coldplay y todos esos grupos son también del género pop. No, tampoco le sé mucho a la música contemporánea, pero creo que corresponde a ese género, ¿no? Eh, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bueno, Coldplay sí, pero supongo que Radiohead tiene, o sea, el artista tenía muchas ideas y experimentaba mucho. Así que no creo que a él le agradaría que le pusiéramos solamente un género. Creo que tiene múltiples géneros en su arte. Bien, pues, chicas, creo que ya vamos a ir cerrando. Pregunten, no callen para siempre. Ya para terminar. Sí. Daniel, vas a llevar el primer lugar. ¿Qué es lo más complejo de lograr al momento de componer una canción? A ver, una vez más. ¿Qué es lo más complejo de lograr al momento de componer una canción?
realmente en el arte lo más complejo es sentir la estructura y la forma de la obra. En la pintura o en la arquitectura, sentir, o sea, quitar todo lo que no se necesita. O sea, cuando aparece, o sea, lo más genial es cuando dices que poco menos, un poco más, ya no sería tan bueno. Así que eso es lo más difícil de la composición, de la interpretación, porque igual interpretando tienes que entender que se necesita encontrar la... ¿cómo explicarlo? O sea, hacer la interpretación una obra maestra. O sea, que entiendas completamente cómo se tiene que tocar cada nota y lograr hacerlo al 100%. Ni más ni menos. Así que, bueno, esa es la meta. Y componiendo, aún peor, porque no tienes nada. Tienes que crear desde cero y en un fin sentir esa estructura. Es algo difícil de explicarlo, pero los compositores genios, no solo de música clásica, por eso son genios que tomando cualquier obra de composición, entiendes que no todo, no todo. Entiendes que pues ni una nota más ni una nota menos, o sea, no te puedes imaginarte de distinta forma. Muy bien, pues creo que por ahora ya no hay más preguntas. Mucho gusto, Daniel. Es que Daniel también estudia música y piano, entonces yo creo Me que imagino. le ayudó mucho para definir su vocación. Pero bueno, ya para ir cerrando, pues te agradezco mucho en primera la aceptación de la invitación y que pues, hayas Pues no. estado prácticamente hora y media en esta pequeña tertulia con diferentes personas de diferentes estados de la República. Y espero que ya en presencial, primero Dios se acabe esta pandemia pronto, pues ya podamos hacer alguna actividad pues allá en tu casa, en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Me encantaría mucho. Realmente no se hace nada, ¿verdad? Nada de actividad, ni un concierto. En la Ciudad de México sí, ya abrieron el CNA, igual con quórum limitado, pero pues, estamos en semáforo rojo prácticamente, sí es un gran riesgo. Bueno, no sé hasta cuándo estaremos así, porque como dije, hasta con 25% es toda una felicidad tocar, ver al público, porque yo creo que la música es lo único que en cualquier momento, hasta el más difícil, nos puede aliviar, que digamos es la mejor vacuna para el alma. Así que eso es lo que nos falta ahora en la pandemia y en la vida cotidiana. Bueno, esperemos que sí, pronto ya, tal vez un medio año más. Sí, qué bonito, la vacuna a todos los males es la música, qué bueno. Vamos a enmarcarla, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, pues, muchas gracias a ustedes por asistir a esta pequeña tertulia, Gracias. participar activamente. Ustedes, chicas, que ojalá esta pequeña conversación les haya abierto diferentes panoramas y
ayudado a corromper esos prejuicios que tanto nos han inculcado en casa de, como decía Daniel, ¿no? Si te dedicas al arte te vas a morir de hambre y mil cosas más horribles que se dicen acá en México, que parece que en Rusia es todo lo contrario. Pero bueno, espero que ya próximamente por parte de la Secretaría de Cultura, la cual presido yo, estemos organizando más intercambios culturales internacionales de este tipo para que ustedes puedan conocer de primera mano a los artistas que están representando a México en el mundo y que sobre todo están rompiendo con estigmas. Y bueno, pues pasen bonita tarde todos y nos vemos pronto. Un gran saludo y buen día.